¿Ya? Listo. Entonces, vamos a trabajar. Cualquier duda, cualquier cosa, me va preguntando. De acuerdo. Entonces, en las funciones trigonométricas aparece la primera, ¿sí? Lo primero que dice razón. Ya, la señorita, perdón, Noroña Paula. Me escribe por el chat, por favor, todas las personas, qué significa razones trigonométricas. A ver, señorita Marcela Pereira, ¿qué es razones trigonométricas? Em, no sé, profe, no sabría decirle. Ya, veamos, señor Barragán. A ver, perdón. Señor Emilio Ruiz, ¿qué es una razón trigonométrica? Por favor, te quería hacer un Suárez encima, un Titi, que es feo. Última jugada del partido, Cornet. No, 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 no. Señorita Emily Burgos. Es una... Chicas. Son relaciones entre los lados. A ver, le hago de nuevo. Emily Burgos, Sí, profe. ya, ¿qué es una razón trigonométrica? Eh, son relaciones entre los lados del triángulo. Ya. Entonces, mire, vamos a analizar lo siguiente. Dice razón trigonométrica. Vamos a ver qué es una razón. La razón es la comparación entre dos magnitudes, ¿sí? Es decir, si yo tengo dinero y libros, yo puedo hacer la comparación. Eso es una razón. Y trigonométricas, es decir, que nosotros las razones trigonométricas, lo que me han puesto por aquí, que dice Camila me pone Dargo, son relaciones entre dos triángulos, solo depende de los ángulos de los mismos, son tres, seno, coseno y tangente. Señor Sarmiento me pone, son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Señor Jimmy Cárdenas me pone, son relaciones entre los lados del triángulo y solo depende de los lados de este. Correcto. Acá la señorita Amelia Zárate me pone, son relaciones entre los dos lados del triángulo, seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, una razón trigonométrica es lo que me han puesto ahí. Todo tiene que ver con una relación. Todo tiene que ver con una división. ¿De acuerdo? Y más adelante veamos qué es lo que nos dice, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Las razones trigonométricas de un ángulo A son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación para su cociente entre sus lados A y B y C. ¿Ya? A ver. Señorita Noroña levantó la mano. Ya no, profe, era para decirle que era razón trigonométrica. Vayan. ¿Alguien más me levantó la mano? ¿No? Listo. Por lo tanto, entonces lo que dice aquí es lo que le había dicho. Razón es comparación entre dos magnitudes
y es división entre dos magnitudes. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es comparación entre lados, catetos e hipotenusa. ¿De acuerdo? Por lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Mire, hemos puesto aquí un triángulo rectángulo donde nosotros podemos observar que aquí tengo cateto, cateto opuesto, hipotenusa. ¿Por qué le llamamos opuesto a este cateto? Porque siempre va a estar opuesto al ángulo. Siempre va a estar opuesto al ángulo. ¿De acuerdo? Siempre va a estar opuesto al ángulo. ¿Ya? Siempre va a estar opuesto al ángulo. Entonces, este lado, por eso se va a llamar opuesto. Pero cuando nos estamos refiriendo a este ángulo, este se llama opuesto y por tanto este se llama adyacente o contiguo o el que está al ladito, ¿sí? Y el más grande se va a llamar hipotenusa. Eso ya lo habíamos visto en el triángulo rectángulo. Y tomamos cuenta que este ángulo es 90 grados. Por lo tanto, este ángulo, ¿sí?, con este y este se denominan complementarios, habíamos dicho en la anterior clase, que alfa más beta o 1 más 2 o A más B, cualquiera de estos dos ángulos forman 90 grados. Puede darse una relación que este sea 45 y 45. Cuando era 45 y 45, el triángulo se llamaba isósceles, ¿sí? Triángulo, rectángulo, isósceles, ¿ya? Ahora, se puede dar también que este sea 40 y este sea 50. Ya depende de los valores de los ángulos que demos. ¿De acuerdo? Ahora, sí, señor Tadeo, está bien. Si hay relación entre los lados del triángulo, seno, coseno, tangente, secante y cotangente. Muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que determinar aquí? ¿Ya? Debo saber estas definiciones que voy a señalar. Estas definiciones de aquí. Súper bien, así como cuando aprendemos a multiplicar. Si no sabemos estas relaciones, no voy a poder yo desarrollar un ejercicio de triángulos rectángulos. ¿Sí? No voy a poder observar. El momento que yo no puedo observar una definición, no sé la definición, cuando yo diga, a ver, bueno, yo sé que el seno de este ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, y usted recién me diga, ah, recién se está enterando, no, tiene que saber todas las definiciones, todas. Ahora, en lo que son funciones trigonométricas, nosotros tenemos tres funciones principales y tres secundarias, ¿ya? Las tres principales, seno, coseno y tangente. La secundaria, cotangente, secante y cosecante. En las formas de determinar estas funciones, como le digo, tenemos que saber que el cateto opuesto, ¿sí?, sobre la hipotenusa es el seno, que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente y es lo inverso. Si aquí fue cateto opuesto, mire, se fue acá y el adyacente se fue acá. ¿Sí? Entonces, por eso decía, estas tres son las principales y estas son las secundarias. La tangente con la cotangente es su inverso, el coseno con la secante es su inverso y el seno con la cosecante son su inverso. Por eso estaban de colores, para que usted le vaya viendo. ¿Sí? Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y de aquí ya vamos al revés. ¿De acuerdo? Entonces, esas funciones debo aprenderme súper bien. Si no sé esas funciones, entonces vamos a tener que problemas en el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo, esas definiciones tengo que saber para los ejercicios. Ya listo. Hemos puesto aquí un ejercicio, un ángulo, ¿sí? Como decía el alfa, este como pescadito se le conoce como el alfa, y esta como B y con un rabito se le conoce como beta. ¿De acuerdo? Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez les he puesto, pero ahora ya
en vez de solo ponerle con letras, digamos, escribiendo cada uno, podemos también poner con solo letras, mire. El cateto opuesto de alfa es de la hipotenusa es la C, y el cateto adyacente es el B. Entonces, por eso hemos puesto seno es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, que era B, sobre la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto, que es de la A, sobre el cateto adyacente. Y sus inversos, ahora cateto adyacente sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Pues como ve, puedo ya después, cuando yo ya me sé la definición, ya no necesito estar poniendo en palabras, sino ya solo como renombrando al lado. Entonces, el opuesto del ángulo alfa fue el lado A. Ahora, ¿cómo sabemos que este es A? Porque siempre, si ve el ángulo aquí está, ¿cómo se llama A? Entonces se le opone al A. Si aquí fue lado C, se le opone la C minúscula. Y si aquí fue ángulo o el vértice B, aquí fue el B. Entonces se le va renombrando. O sea, usted puede, recuerde, esta es simbología de un triángulo, pero aquí puedo cambiarle, puedo ponerle M, puedo ponerle N, puedo ponerle Q, cualquier letra al vértice, ¿de acuerdo? Cualquier letra al vértice, ¿sí? Ya, cualquier letra al vértice, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, cualquier letra al vértice. Listo. Entonces, determinamos que estas son las funciones trigonométricas. Y recuerde, ¿sí? Y recordamos que si no sé, sigo como cantaleta diciendo, si no sé las definiciones, no avanza, no va a poder hacer los ejercicios, porque yo le voy a preguntar siempre, a ver, qué vamos a aplicar ahí? El seno, a ver, ¿cuál es la definición de seno? Entonces tiene que saber, ¿de acuerdo? Esto debemos saber bien, ¿ya? Listo, ¿sí? Listo, sigamos. Ahora vamos a ver lo que se conoce como la cofunción. Ya. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, perdón. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿ya? Y vamos a encontrar de este ángulo alfa cada uno de aquí. Entonces voy a ir poniendo. Digo, cateto opuesto ha sido el B sobre la hipotenusa que es el C. Entonces voy a poner aquí B sobre C. Listo. El coseno, cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces voy a poner ahora A sobre C. La tangente, cateto opuesto que va a ser B sobre el cateto adyacente, que es el A. Y sus inversos acá, A el A sobre el B. Acá el C sobre el A. Y acá el C sobre el B. Listo. Entonces he hecho ahora del ángulo alfa. Ahora voy a hacer del ángulo beta. Cojo y veo el ángulo beta. Digo muy bien. Pero ahora el opuesto de él es ¿cuál? El lado A. Ya no es el lado B. Mire, si ve que de cada ángulo el opuesto es diferente. Mire, del alfa el opuesto fue B. ¿Sí? ¿De acuerdo? El opuesto fue el B. ¿Ya? El opuesto fue el B.
Y en cambio, del alfa fue, digamos, del alfa fue el B y del beta fue el A. Entonces, eso nomás tenemos que ver para saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Si este fue el opuesto, el otro ya es el adyacente. No hay dónde perderse. ¿De acuerdo? Veamos. Ahora voy del seno de beta. Dice opuesto, que va a ser el A sobre el C. El adyacente, el B sobre el C. La tangente A sobre B. Cotangente B sobre A. Secante C sobre B. Cosecante C sobre A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es de esta definición de cofunción? De cofunción es que los ángulos se van a cruzar, como ve, mire, B con C, ¿qué ha pasado? Han sido iguales, ¿sí ve? Seno de beta con coseno de alfa van a ser iguales. La tangente con la cotangente con la cotangente, la cosecante con la cosecante. Ahora, ¿por qué sucede esto que son iguales? Por lo que le había dicho antes, que alfa más beta son complementarios y por eso nos da que van a ser iguales. Es decir, si yo pongo aquí el seno de, perdón, el seno de alfa, y yo le digo, ¿a qué es igual el seno de alfa? Usted se acuerda de la confusión y me dice, al coseno de beta. ¿De acuerdo? ¿Sí vio? ¿Por qué? Por la confunción, que decíamos que este ángulo va a ser igual que este de acá. Y se va a dar eso. Y se va a dar más adelante cuando veamos las tablas de ángulos exactos. Esta definición usted lo va a ver en valores. Usted va a ver que el seno de 30, ¿sí? El seno de 30 grados, que es un medio, es igual al coseno de 30 grados, digamos el coseno de 60 grados, que le va a dar un medio, ¿sí? Más adelante veremos esta definición, ¿de acuerdo? Entonces, como ve, lo único que hicimos aquí es hacer la definición vista anteriormente del seno, coseno, tangente, cotangente, secante para los dos ángulos de mi triángulo rectángulo. Algo muy importante, las funciones trigonométricas solo se aplican en los triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Siguiente año, ¿sí? Nos toca ver los triángulos oblicuángulos. Entonces el siguiente año ya vemos el oblicuángulo. Este año solo el rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas de ahí algo? Ya, entonces avanzamos. Avanzamos, ¿sí? A la siguiente. Y entonces ahora vamos a hacer un ejercicio con las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Dice, calcule las funciones trigonométricas dado el siguiente gráfico. Nos dan el siguiente gráfico, ¿sí? Bueno, este ladito no nos daba. Ya, este ladito sí creo que no nos daba. ¿Ya? Por lo tanto, primero calcularemos Pitágoras. Siempre cuando tengamos o un gráfico o los datos en un triángulo rectángulo, usted lo que tiene que hacer o observar o ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ver si es que me falta un lado primero, ¿sí? Para las funciones trigonométricas, cuando pedimos así, no damos el valor de los ángulos. O sea, yo puedo coger este ángulo o puedo coger este ángulo. ¿Ya? Cualquiera de los dos ángulos serían las funciones trigonométricas. Si yo ya doy el ángulo, entonces le digo,
Halle las funciones trigonométricas del ángulo visto o observado en el gráfico, o el del ángulo alfa. Recuerda, este es alfa y beta. Siempre utilizamos esos dos ángulos en la trigonometría, son los más comunes. ¿Ya? Entonces, como vemos, primero vamos a hallar el lado C, como les decía en este gráfico, cuando ya le había puesto el dato. ¿Ya? Aplicamos Pitágoras, como queremos encontrar la hipotenusa, vimos la anterior clase que para encontrar la hipotenusa hacemos la suma de los cuadrados, ¿no es cierto? Y sacamos la raíz, como vemos. Sería a al cuadrado, que sería 3, al cuadrado 9, b al cuadrado, que sería 4 al cuadrado 16. Sumo los dos y me da raíz de 25 y saco 5. Y recuerde, siempre escogemos los valores positivos para la hipotenusa. Los valores de los catetos, más adelante veremos que sí pueden tener positivos y negativos, pero la hipotenusa siempre va a ser positiva, ¿verdad? Tomarle nota, siempre la hipotenusa va a ser positiva, ¿sí? De acuerdo. Veamos lo siguiente. Ahora quiero sacar el seno de A, ¿ya? El seno de A, veamos, señor Alejandro Ruiz, ¿cuál sería Sí, profe. el valor del seno de A? A ver, el seno de A sería el cateto puesto sobre la hipotenusa. Correcto. Sería 3, sería A sobre C, es decir, 3 sobre la incógnita. 3 sobre 5, ya sacamos la incógnita, ¿no? Vamos, la hipotenusa sería 3 sobre 5 entonces. Correcto. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el 5, ¿no? Entonces su compañero nos ha dicho que es 3 sobre 5. Correcto, ¿no es cierto? ¿Ya? Dígame, señorita Noroña. ¿Cuál sería el coseno? Desde 5 de la mañana. ¿Puedo decir yo? El coseno sería B sobre C, que es 4 sobre 5. 4 sobre 5. Listo. Vamos. Contemos a alguien por acá. Farid Brazales. ¿Cuál sería el valor de la tangente? ¿No hay? Farid Brazales. ¿Cuál sería el valor de la tangente? Recuerde, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué sería? 3 sobre 4. ¿Sí? Mire, 3 sobre 4. Pero usted mismo ayúdeme con la cotangente, que es ahora el inverso de las, ¿sí? Como ve, 4 sobre 3, el inverso del. Coseno, el inverso del. Y el seno, el inverso del. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, dudas ahí del ejercicio, algo que no esté correcto, algo que esté con duda, algo que esté oscuro para usted. Entonces, recapitulando, para resolver un triángulo rectángulo en su totalidad, ¿sí? Primero, Pitágoras, sea que tenga que sacar un lado, siempre me van a dar dos lados, siempre dos lados, con un solo lado no puedo hacer nada, siempre me dan dos lados y encuentro uno de ellos, entonces apliqué Pitágoras, y después que ya tengo los otros lados, funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Veamos un ejercicio más, para ya terminar, creo yo, ¿sí? Dice, este ejercicio 2
Calcule las funciones trigonométricas del ángulo beta. ¿Ya? Listo. Calcule las funciones trigonométricas del ángulo beta en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Por lo tanto, dice que me da del lado A 3 y C 4. ¿Ya? A ver, veamos. Señor Camacho, Sí, profe. ¿cómo le hallo el lado que me falta? Sería con el teorema de Pitágoras. Ya díctame. Sería la hipotenusa menos el cateto adyacente. Ya, correcto. Entonces, como nos dice aquí el ángulo B, entonces este es el que vamos a encontrar, ¿no? Este angulito de aquí, a este se refiere entonces. Por eso él dijo, su compañero está correcto, él dice, el B es el opuesto y este es el adyacente. ¿De acuerdo? Entonces sí estaba en lo correcto. Por eso él ya se dio cuenta que este era el adyacente y este era el opuesto. Porque aquí dice de qué ángulo queremos que encontremos del B. Ahora, si usted quiere renombrarle con un alfa, con un 1, con un 3, le puede hacer, pero generalmente le ponemos el B. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, este es el opuesto y este es el adyacente. Entonces, lo que nos dijo está correcto. Aquí está el Pitágoras. Sería c al cuadrado, lo que me dijo él, la hipotenusa, menos el cateto adyacente al cuadrado. Reemplazamos los valores. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9. Pero no nos sale exacto. ¿Sí? Para este tipo de ejercicios no utilizamos decimales. ¿Verán lo que le estoy diciendo? No decimales. Si nos sale con raíz, le dejamos con raíz. Si es una raíz exacta, le sacamos la raíz exacta. Si nos sale con raíz de 7, ahí le dejamos, como vamos a ver. Ya listo. Veamos. ¿Sí? Señorita Camila Dalgo. Sí, profe. Ya. ¿Cuánto nos quedaría el seno? El seno es... Ajá, sería seno... Espérese, profe. Y a ver, el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, Ya. que es... Ajá. Que el cateto opuesto sería A sobre la hipotenusa, que es C, que es 4. No, mírale bien, verás. Te pide el ángulo B. Entonces te pones en el ángulo B. Si le ves aquí. Y dice Ujú. que es el opuesto. ¿El opuesto ahora cuál es? Ah, el opuesto es B, Exacto. sobre la hipotenusa, que es 4. Exacto. Entonces, el B ya sabíamos que era ¿qué? Raíz de 7. Chévere. Ya listo. Ahora tú mismo, a ver, coseno. ¿Cómo nos quedaría el coseno ahora? A ver, el coseno ahora sería cateto opuesto sobre hipotenusa. No, sí. Ah, Cateto adyacente. sí, el cateto opuesto. El opuesto es el seno. Y El, ¿sí? él sería el adyacente, que Exacto. es 3 sobre 4. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? A ver, Isaac Guijarro. ¿Cómo me quedaría la tangente? Profe, ¿Cómo me quedaría la tangente? eh, eh, 7 sobre 3. Raíz de 7, ¿ves? Cateto, Opu- cateto Opuesto. opuesto sobre cateto adyacente. Exacto. Raíz de 7, ¿no es cierto? Raíz de 7 sobre 3. Correcto. Entonces ahí mire cómo hicimos las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Y ahora las otras son las inversas. Pero mire, ¿qué ha pasado aquí?
están abajo. Bueno, este no hay problema. Este de acá, mire, ¿qué ha pasado ahí? Tiene una raíz abajo. Entonces, para que nos quede esta respuesta de acá, siempre racionalizamos. Acuérdese cuando se racionalizaba, se multiplicaba siempre por la misma raíz. 2 veces arriba y abajo, ¿no es cierto? Y arriba multiplicábamos y me quedaba 4 raíz de 7, ¿sí? 4 raíz de 7 y la raíz de 7 por la raíz de 7 era 7. Por lo tanto, ahí me quedaba así. Recuerda esta partecita, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Algo que no haya entendido? Entonces, nos quedamos hasta ahí. Antes de que se vayan, por favor, una indicación. El día próximo, día lunes, hasta esta partecita del triángulo rectángulo, como esto, ¿ha visto? ¿Sí? Repasar, por favor. Hay 2 diapositivas adelante. Este de aquí, ¿sí? Que ya le voy a subir las diapositivas. Estos 2 ejercicios, sí, este ejercicio, revisar, por favor, ¿sí? Revisar. Si me pregunta al inicio de la clase, si es que hay alguna duda. Si es que no, ya la siguiente clase vamos a hacer un tallercito, no en plataforma, vamos a hacer, me va a mandar a, bueno, ya le daré ese día las indicaciones, pero no en la plataforma, ¿sí? Vamos a hacer de lo que hemos visto en geometría, que es conversiones de ángulos, parte teórica de lo que le he dado de trigonometría y lo que es teorema de Pitágoras y hasta lo que hemos llegado a resolver estos triángulos de aquí, ¿sí? Entonces, como estos dos, un ejercicio de pronto de estos y unos 3 o 4 ejercicios de conversiones y unas 5 preguntas de teoría. Con eso completábamos 10 puntos. ¿De acuerdo? Entonces tiene toda la hora para hacer. Por eso digo, yo empiezo la clase la próxima lunes preguntándoles el ejercicio que les demando revisar. Ya les subo a la plataforma las diapositivas desde ¿no? Que le revisen. Cualquier duda me dice al inicio, profe, no entendí. Entonces le explico y de ahí puede ir hacer la prueba. El taller, perdón, que vamos a hacer. ¿De acuerdo? El taller yo le voy a dar en esa plena clase, de estar ahí en un archivo de Word, en la plataforma, para que usted pueda hacer. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Algo que no haya entendido? ¿Algo que esté oscuro? ¿No? ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Que estén bien. El día de mañana nos vemos con el nuevo tema de matemáticas, funciones, ¿no? ¿Ya? Ah, no, Nicolás. O sea, en ese ejercicio solo te mando a que revises nomás. O sea, eso no va a estar en la prueba. No, no, eso no va a estar en el taller. El taller solo es de los ejercicios que hemos visto hasta ahorita. O sea, no hay deber. No, eso no es deber, eso ya está, es que ya está resuelto. No, no es, solo te mando a que revises de línea en línea para que tú veas si es que no entendiste algo y yo te pueda indicar. Sí, nada más. ¿De acuerdo? Puedes activar tu micrófono, Nicolás. Ah, perdón, profe. Ya. Dime, ¿algo más que tengas dudas, Nicolás? No, profe, solo era eso. Ah, ya. Solo tienes que revisar nada más. O sea, ya está resuelto. Lo único que les mando a que revisen para ver si no tienen dudas en ese. ¿Tienen dudas? Me Ya, dicen ese día. ¿Estás de acuerdo? ya, gracias, profe. Entonces, Ya. profe, el único deber es revisar. Solo va a revisar. Ya nos vemos, profe. Y repasar. Que repasen lo de los ángulos, no se olviden, ¿no? ¿Ya? ¿Va a haber prueba?
Va a haber un tallercito. ¿Ya? Ya, profe, entonces ya podemos salir, ¿no? Sí, ya nos vemos la próxima clase. Que estén bien, Ya, profe, chicos. tengo una Hasta buena luego, tarde. profe. Igual ustedes también, ¿no? Hasta luego, profe. Hasta luego, amigos.